Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar de ARSIS. Hoy vamos a hablar sobre la conciliación de la seguridad en el trabajo, contemplando los dos puntos de vista de la empresa y el empleado. Para la charla de hoy contamos con Marco Lozano, que viene de la empresa Incibe, que cuenta con una amplia carrera en el área de ciberseguridad, con el desempeño de tareas como asesor y consultor tecnológico, además de dar cursos y otras ponencias. Seguro que a alguno de vosotros os suena porque habéis estado en otros webinars en los que Marco ha estado colaborando con nosotros. Por lo tanto, más o menos ya sabéis un poco la imagen y el perfil que él tiene. Os voy a recordar brevemente las normas del webinar. Estáis todos muteados por defecto y recordaros que podéis hacer todas las preguntas que deseéis desde el menú de preguntas y poco a poco pues se las iremos pasando a Marco para que las pueda comentar, o si no dejaremos unos minutos al final del webinar para que él las pueda contestar, o si queréis dejarnos algún comentario que os haya surgido y consideréis interesante, pues lo podremos comentar con él. La duración del webinar está aproximadamente estimada en 1 hora. Y si no podéis ver toda la sesión, no os preocupéis porque va a quedar grabada y cuando haya finalizado la sesión os llegará un email con los enlaces para poder volver a verla. Pues te damos la bienvenida, Marco. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a escucharte este interesante webinar sobre la ciberseguridad en el trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Frank. Y muchísimas gracias a todos los asistentes porque son unas horas que habitualmente se está mejor de siesta que atendiendo a un webinar. Pero bueno, yo creo que os voy a dar alguna pauta interesante, tal como introducía Fran, en relación a cómo llevar a cabo un teletrabajo seguro desde dos puntos de vista, ¿vale? Tanto del punto de vista del empleador o de la organización, como desde el punto de vista de la persona que está en casa o en la ubicación cualquiera donde esté desempeñando su actividad vía telemática o teletrabajando. Comenzaremos por decir que todo esto del teletrabajo pues cobró con gran popularidad y penetración, por qué no decirlo, durante la época de la pandemia, pero sí que es cierto que este concepto de teletrabajo, también como se les denominaba hace unos cuantos años a las personas que desempeñaban este tipo o esta modalidad de trabajo online, nómadas digitales, pues no es para nada nueva. ¿De acuerdo? Ya empresas como IBM, Symantec y otras llevan implantándolo en sus organizaciones desde el año 2004, 2005, pero sí que es cierto que la pandemia pues supuso un repunte importante o la aparición de este tipo de modalidad porque, lógicamente, con el proceso de digitalización gran parte de las empresas tienen cierta dependencia tecnológica y por ende la necesidad de operar con sistemas informáticos y operar con los servicios o las soluciones que tengan para seguir pues, con su actividad, ¿no? En este sentido, pues la mayor parte de actividades de empresas que tienen una dependencia tecnológica alta se llevaban a cabo a través de teletrabajo. Comentaremos cuestiones relacionadas, por supuesto, con la seguridad, pero luego también comentaremos alguna que no está tan vinculada al ámbito de la ciberseguridad, pero sí también que está relacionada con la seguridad física. Entonces, en este sentido, a ver que por alguna razón no me responde ahora, aquí. Bueno, esos son los puntos que comentaba. De acuerdo, de cara a la empresa o al empresario, vamos a ver esos 4 puntos esenciales, es decir, cuáles son las tecnologías más interesantes para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el acceso remoto que permita a la organización pues unas posibilidades de escalabilidad y seguridad adecuada. Luego también cómo se ha de equipar al empleado para que desarrolle esta actividad remota de una manera segura, sobre todo con las dos modalidades que hay, es decir, o bien la empresa facilita el dispositivo o lo facilita el empleado a través de su dispositivo personal. Luego algunos aspectos legales, algunos relacionados con la prevención de riesgos laborales y otros relacionados con el Reglamento de Protección de Datos o la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Y luego una cuestión ya en último lugar, pero no por ello menos importante, que está relacionada con eh, la concienciación, ¿no? O como dicen en algunos lugares ahora, la ciberhigiene, que a mí es un término que particularmente no me resulta muy agradable, pero bueno, esto va en gustos, ¿no? Como empresario, ¿vale? O como organización, ¿cuáles son las cuestiones que tenemos que plantearnos de cara
a ofrecer esta modalidad, ¿no? Por un lado, pues la primera pregunta iría por cómo ofrecer el teletrabajo a tus empleados. Uno de los elementos que se encontraron cuando nos vimos envueltos en la pandemia es que muchas organizaciones no sabían cómo, sobre todo organizaciones que tenían una dependencia tecnológica media y no estaban, pues por decirlo de alguna manera, familiarizadas con este tipo de modalidad, no sabían cómo llevar a cabo este tipo de implementación tecnológica para que los empleados pudieran conectarse de manera segura, ¿no? Pues muchos fueron los casos donde las empresas abrían directamente servicios de escritorio remoto, ¿vale? Los famosos RDPs, y directamente pues los usuarios se conectaban vía RDP contra los servidores o contra otro tipo de servicios que estaban accesibles mediante este tipo de solución. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que abrir un servicio de esas características de manera remota pues permite a cualquiera que conozca la IP pública de ese servicio pues la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de ataque contra el mismo, ¿no? Si luego además tenemos en cuenta que muchas veces las contraseñas que estaban configuradas para ese tipo de servicios no estaban con las condiciones adecuadas, aunque insisto, no es una solución para nada recomendada abrir un servicio de esas características, pues ya teníamos en la coctelera dos ingredientes que ponían en entredicho, como así se demostró, el hecho de que podían ser muy vulnerables a determinados tipos de ataque, ¿no? Luego, por otro lado, ¿cuál es la capacidad de seguridad que ofrecen los sistemas de acceso remoto? Bueno, pues a día de hoy tenemos soluciones muy seguras con garantías más que probadas acerca de cómo se debe implementar un acceso remoto. Luego también, por supuesto, hay que valorar cuáles son los aspectos legales que tiene el teletrabajo, o sea, por ambos lados. Es decir, pensemos en una persona que está trabajando con datos de carácter personal que están asociados a la operación que tiene con la empresa con la que trabaja, pues tendrá que tener ciertas garantías de seguridad. Es decir, yo no puedo imprimir en mi casa o sacar información en mi casa con datos de carácter personal y luego no destruirlo o eliminarlo de manera adecuada, ¿no? Y luego, por supuesto, la última cuestión y más importante es saber si nuestros empleados están preparados para teletrabajar. Ya no solo en el aspecto que muchos de vosotros estaréis pensando que es por la ingeniería del escaqueo, ¿vale? Que eso siempre, como suelo decir yo, los empleados, o sea, los empresarios de un poco hechos a la antigua usanza, pues no se fían de que el empleado trabaje si no lo ve sentado en su puesto, aunque hay empleados que trabajan mucho más en casa que desde la oficina, sino también si conocen cuáles son las buenas prácticas o incluso las políticas, en el caso de que así se puedan establecer, para llevar a cabo estas actividades de manera segura, ¿no? Porque, bueno, al final el riesgo siempre puede estar ahí. En ese sentido, la primera cuestión, equipos corporativos frente a equipos Bring Your Own Device o equipos que sean de uso particular, ¿vale? Para uso profesional. Es decir, yo tengo en casa un ordenador personal que podría utilizar para uso profesional en el caso de que la empresa no me lo provea. En el caso del ámbito de la ciberseguridad, ¿qué es lo que tendríamos que primar como empresario? Bueno, pues por supuesto, tratar de facilitar un ordenador corporativo con la configuración de políticas de seguridad. Si estamos utilizando una solución Microsoft, pues tipo directorio activo y conectarlo contra el directorio activo para que tenga las mismas pues configuraciones y demás, pero luego también pues contemplando pues todas esas características de seguridad que suelen tener los ordenadores corporativos, ¿de acuerdo? Como suele ser que están pues correctamente actualizados, tienen las aplicaciones que tienen que tener, se llevan a cabo las copias de seguridad periódicamente, es decir, es un ordenador con todas las garantías. Pero luego también, si llevamos a cabo como empresarios este tipo de modalidad, también hay que considerar que tenemos que tener en cuenta la posibilidad de reponer ese dispositivo. Es decir, si a un empleado pues, se le cae un vaso de agua encima del ordenador, mal hecho también por parte del empleado, porque no se deben tener pues, líquidos ni cosas que se puedan o puedan perjudicar esos dispositivos cerca, si se le cae o se le rompe o tiene un accidente o cualquier cosa, pues necesitamos poder reponer ese dispositivo porque si no vamos a tener un activo que no va a estar trabajando, ¿no? Y luego tenemos la alternativa más económica que también durante la pandemia pues fue bastante habitual llevar a cabo utilizar este tipo de solución, que es que el empleado ponga a disposición de la organización un dispositivo personal
para usarlo contra los servicios de la empresa. Evidentemente, aquí nos encontramos pues muchas cuestiones relacionadas sobre todo pues con la ciberseguridad, porque no sabemos, el caso, yo me pongo en la piel del empresario, yo no sé con qué equipo se está conectando el empleado a mi organización. Cuando digo que no sé con qué equipo es, no sé si está lleno de virus, no sé si tiene aplicaciones maliciosas, no sé si va a poder utilizar alguna herramienta que ponga en riesgo a mi organización, incluso no sé si va a utilizar algún tipo de herramienta de ciberseguridad, pero para atacar mi empresa, ¿vale? Pues por ejemplo, Metasploit, utilizar un scripting engine o alguna cosa similar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en esos casos, pues lo mejor es aplicar una política de una configuración segura, pero aquí existe muchísima variedad de posibilidades y que lógicamente, pues pueden ser bastante arriesgadas casi todas, ¿no? Luego también el tema de las conexiones, es decir, que se permitan conexiones seguras desde el equipo personal. Evidentemente, si ese equipo está infectado por un malware, pues tendremos un problema, da igual que las conexiones sean seguras. Y luego, por supuesto, que todas las cuestiones relacionadas con el cifrado de la información, las copias de seguridad, las aplicaciones que están instaladas, pues no van a contar con todas las garantías que puede contar un ordenador corporativo. Pero evidentemente será la empresa la que tiene que valorar ese riesgo y considerar si es preferible facilitar un equipo corporativo o dejar en este caso, porque bien no podemos permitirnos como empresario comprar un ordenador corporativo para que lleven a cabo la actividad teletrabajando, y básicamente poner esas cuestiones en la balanza, ¿no? Luego también existe otra modalidad que no está aquí recogida, que sería el CIOD, que es el Choose Your Device, donde básicamente lo que hace es la empresa es ofrecer un dispositivo que adquiere el usuario para llevar a cabo este tipo de trabajo, pero que también puede utilizar para ámbito personal. ¿De acuerdo? En cualquier caso, hay modalidades del CIOD que permite que la empresa pague el dispositivo o que se financie por ambas partes, pero bueno, eso es otra cuestión. Luego el acceso remoto seguro. Pensemos que en todas las modalidades de teletrabajo vamos a conectarnos a través de Internet. Internet es un canal no seguro que, por ende, pues por la propia naturaleza es posible que si nos conectamos a la organización sin más, sin ningún otro tipo de protección, pues es posible que pues seamos objeto de algún tipo de ataque o que nuestra información pues viaje sin cifrar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que más se ha utilizado, se utiliza y presumiblemente se seguirá utilizando? Bueno, pues es la utilización de redes privadas virtuales, ¿vale? O lo que se conoce como Virtual Private Network, y que básicamente lo que hace es, tal y como está en la ilustración, es establecer un canal seguro a través de un canal inseguro, como es Internet. Para entendernos, es como si tiráramos un cable desde nuestra casa a la oficina o viceversa. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues como empresarios tenemos la posibilidad de o bien implementar una VPN particular, personal o propia de la organización, o bien utilizar una VPN como servicio, ¿vale? Que también se pusieron bastante de moda durante la pandemia. ¿Qué es lo más adecuado? Bueno, a mí si me preguntáis, yo trataría de implementar una VPN propia frente a una VPN como servicio, que están bien, de acuerdo, pero al final estás tercerizando ese servicio y con el riesgo que puede tener el que una tercera empresa pues te lleve ese tipo de servicio y que incluso pues pueda tener una caída, una pérdida, lo que sea, incluso un problema de seguridad. Entonces, yo primaría por la VPN propia. Además, ¿con qué la combinaría en el caso de que no tengamos soluciones que permitan, pues como servidor de aplicaciones? Bueno, pues utilizando un escritorio remoto, la manera más sencilla, más fácil de poder acceder a un servicio que esté pues implementado en un servidor. Lógicamente dependerá de qué dependencia, qué aplicaciones, qué soluciones tenga la empresa, porque luego también pues hay soluciones mixtas, como por ejemplo utilizar una VPN para conectarte al servidor de ficheros, pero utilizar un Office 365 para todo lo que tenga que ver con la ofimática o a través de los servicios de Google, etcétera. ¿Vale? Luego también está la posibilidad de acceder a través del dispositivo móvil. Luego comentaremos también alguna consideración al respecto, donde, bueno, pues ahí tendremos que valorar bastante si dejamos ese canal abierto para poder utilizarlo con ese tipo de dispositivo, ¿no? Lógicamente, ahí ya se
pone la situación un poco más compleja, ¿vale? Porque no podemos utilizar el mismo tipo de soluciones a través de un dispositivo u otro, pero todo dependerá de la necesidad que tengamos. Y luego tendremos que, lógicamente, pues priorizar la utilización de la red cableada frente al Wi-Fi. ¿Vale? Sobre todo en casa del empleado, luego lo volveré a comentar cuando hablemos de las medidas que se tienen que llevar a cabo desde la parte del empleado, porque lógicamente si nos conectamos a través de la red Wi-Fi, a pesar de que bueno, hay muchísimas medidas de protección a través de los protocolos pues, más seguros como el WPA3 y demás, sí que es cierto que el canal por el que estamos transmitiendo desde nuestro domicilio al final va a ser un canal inseguro, ¿de acuerdo? Es decir, cualquiera que tenga cobertura de la red Wi-Fi a la que estamos conectándonos y que utilizamos para acceder al trabajo, pues alguien con cierta proximidad va a poder llevar a cabo algún tipo de acción maliciosa, ¿vale? Desde una denegación de servicio del propio dispositivo, que eso se hace de una manera pues muy sencilla, sobre todo si tenemos un dispositivo relativamente antiguo, hasta en función del cifrado que tengamos implementado para llevar a cabo las comunicaciones entre un dispositivo y el router de casa, pues también se puede vulnerar la seguridad. Ya no hablo, que lo comentaremos un poco al final, de las características de seguridad que tiene que tener el dispositivo, pero bueno, es evidente que si utilizamos un medio donde alguien más se puede conectar, como es el aire, pues lógicamente estaremos permitiendo que alguien pueda llevar a cabo algún tipo de ataque. En ese sentido, una vez que sabemos cómo conectarnos o cuál es la tecnología que tenemos que utilizar para llevar a cabo pues un acceso remoto seguro, lo que tendremos que ver son cuáles son las características para que una red privada virtual sea segura, ¿vale? Sobre todo aquí estoy hablando de redes privadas virtuales que no sean propias, ¿vale? Porque si nosotros establecemos una red privada, implementamos una red privada virtual propia, pues seremos nosotros, con la ayuda del departamento de PTI o con la ayuda del servicio de informática o como quiera que lo hagamos, los que configuraremos la VPN en función de nuestras necesidades. Pero es posible que tengamos que utilizar una VPN de un tercero, ¿vale? En este caso, es importante que todas las VPNs lo tienen, ¿vale? Que esté cifrada de extremo a extremo todo el tráfico, ¿vale? De esa manera garantizamos que no pasamos por un proxy o no pasamos por algún sitio donde ese tráfico pueda descifrarse y por ende que la información que estamos transmitiendo a través de esa VPN pueda ser inspeccionada. Luego que el proveedor de la VPN esté situado, si es posible, en la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque garantiza ciertas cuestiones relacionadas con la privacidad y la seguridad que en Estados Unidos, por ejemplo, Canadá o en otros países del mundo no se vela por ello. ¿De acuerdo? Luego también una cuestión también muy interesante antes de contratar el servicio es investigar sobre la empresa que ofrece el servicio de VPN, ¿vale? Lo mismo que, por ejemplo, cuando estamos mirando un restaurante para ir a comer, a veces hacemos una pequeña investigación o una inspección de qué tal se come a través de las reseñas y demás. En el caso de este servicio y de cualquier otro, pues no estaría de más inspeccionar un poco cuáles son los comentarios al respecto para verificar que realmente se trata de un servicio de confianza, ¿vale? Luego, además, tiene que permitir o debería permitir registros de logs, ¿vale? ¿Para qué? Básicamente porque si tuvimos algún incidente de ciberseguridad que involucre a las VPN, a través de estos registros puede ser más sencilla la investigación de cara a llevar a cabo la atribución del incidente. Si no hay registros de logs, hay muchas veces que las VPNs, por diferentes motivos, ¿no? Pero sobre todo en muchas ocasiones por motivos oscuros. Cuando digo oscuros es porque se utilizan con propósitos, bueno, pues que no están muy dentro de la legalidad, pues se buscan VPNs en lugares donde no se registren los logs. Bueno, en este caso, cuando estamos hablando para cuestiones laborales, lógicamente tendríamos que buscar una red privada virtual que permita guardar esos registros, ¿no? Luego, por supuesto, que los términos de uso, la política de privacidad, las condiciones de uso, pues estén alineados con los requisitos que necesite la empresa. Vale, hay muchas VPNs y muchos otros tipos de servicio que por diversas razones, de acuerdo a intereses particulares, pues ofrecen este servicio a un precio muy bajo, incluso gratuito, con el propósito de que tú compartas parte de la información o parte de los datos que vas a transferir o vas a utilizar
con esa VPN. Hay ocasiones que simplemente solicitan direcciones IP y otro tipo de datos que a priori aquí en España se consideran datos de carácter personal, pero que pueden no ser demasiado importantes, pero hay otros servicios de VPN que sí que recogen o tratan de inspeccionar demasiada información y lógicamente pues no es algo que sea muy adecuado para utilizarlo con una empresa. Y luego, por supuesto, que sea escalable, ¿de acuerdo? Es decir, que en un momento dado, si tengo que incorporar más empleados a la organización, me permita pues llevar a cabo pues tirar más VPNs contra los ordenadores de esos empleados que van a formar parte de la organización, ¿de acuerdo? Porque ese es otro factor importante, es decir, si yo tengo, como en el tiempo de la pandemia, tengo a muchos empleados en casa, por las razones del negocio, mi empresa tiene que crecer, tengo que contratar a 10 empleados más, pero no puedo contratarles porque no tengo esto o no lo puedo integrar de una manera ágil, pues estaré frente a un problema. Luego algunas cuestiones también adicionales en relación al tema de las VPN, sobre todo cuando son utilizadas por empleados, es el diseñar políticas desde el propio servicio que impidan almacenar las credenciales dentro de lo que son los formularios de las aplicaciones que se utilizan para conectar mediante las VPNs, mediante el usuario y la contraseña. ¿Por qué? Bueno, pues porque también durante la pandemia, que es donde más incidentes en este sentido se detectaron, pues está muy bien el disponer de una solución que nos permita conectar de manera segura, pero ¿qué ocurre si un atacante es capaz de acceder a un ordenador que tiene una vulnerabilidad o accede de alguna manera de las múltiples que hay? Y resulta que el usuario pues tiene almacenadas sus credenciales dentro de la aplicación que utiliza para conectarse con la empresa de manera remota. Pues lógicamente que las va a poder utilizar presumiblemente con otro cliente a través de otro ordenador. Evidentemente, si establecemos otro tipo de políticas, como por ejemplo, pero que ya son más complejas de implementar, ¿no? Como por ejemplo listas blancas de IPs autorizadas, pero teniendo en cuenta que muchos usuarios no tienen IP fija y que bueno, pues disponen además de estas conexiones nuevas ahora con CGNAT, donde bueno, no quiero entrar tampoco en demasiados tecnicismos, pues no es recomendable que se almacenen ese tipo de informaciones y que sea el usuario cada vez que tiene que conectarse al servicio de la empresa quien introduzca cada vez pues esas contraseñas. Evidentemente, también habrá que establecer una política de cambio de contraseñas para este servicio si no está implementada a través de dominio o de directorio centralizado o como queramos utilizar con la solución que sea. Luego pasamos ahora a todo lo que tiene que ver con pues, videoconferencia o herramientas colaborativas en cloud, que esto también pues, se puso muy de moda durante la pandemia y a día de hoy se mantiene sobre todo por la comodidad que ofrecen. ¿De acuerdo? Es decir, las herramientas colaborativas permiten a múltiples empleados trabajar de forma síncrona, de tal modo que bueno, pues puede ser mucho más productivo, pero lógicamente también tenemos que tener en cuenta que debemos aplicar ciertas políticas a la utilización de esas aplicaciones. ¿Por qué? Bueno, lógicamente, si nosotros tenemos un servicio en la nube al que accedemos de manera remota a través de un ordenador, vamos a decir personal, porque el corporativo tendría ciertas políticas instauradas, pues es probable o es relativamente sencillo que se puedan producir leaks de información o fugas de información si no está configurado adecuadamente. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Luego, además, todo alineado con los estándares de seguridad y de privacidad que requiera la organización. ¿Vale? Y luego, por supuesto, tener una política que indique claramente, incluso de manera restrictiva, cuáles son las aplicaciones que se permiten utilizar en modalidad cloud. ¿Vale? Pues, por ejemplo, dentro de las organizaciones que tienen una dependencia tecnológica alta o que trabajan con datos de especial valor o que son datos muy estratégicos, ¿no? Como por ejemplo empresas que se dedican al desarrollo industrial, es bastante habitual que implementen sistemas DLP, Data Loss Prevention, para evitar que, por ejemplo, usuarios puedan enviar información a través de servicios pues, como Dropbox, WeTransfer o similar. ¿Por qué? Bueno, porque al final esos servicios pueden facilitar esos leaks de información, incluso de que empleados puedan llevarse información que no de dentro de la organización, ¿vale? Pero eso sería o lo tendríamos en otro webinar y sería, pues para hablar algo entendido
acerca de esta cuestión. En lo relativo a las videoconferencias, bueno, pues por supuesto, de todos fue conocida aquella noticia a priori un poco fake, que a priori tampoco no muy fake, cuando hablaban de Zoom, donde la aplicación pues habían subido, eso fue cierto, una aplicación con un malware bindeado o un ejecutable con un virus adherido. Eh, pero luego también sí que era cierto que pues Zoom no cifraba las comunicaciones y era relativamente sencillo inspeccionar el tráfico de este tipo de solución para videoconferencia y ver qué era lo que pues se había publicado en el chat y demás, ¿no? Lógicamente, pues con la popularidad de estas aplicaciones, todo se volvió un poco más robusto y se comenzaron a cifrar pues las comunicaciones que transcurrían eh, desde los diferentes clientes que estaban utilizando esas aplicaciones, ¿no? Luego, por supuesto, utilizar un proveedor de este tipo de servicios que, como con la VPN, pues cumple aquellos requisitos legales de seguridad y de privacidad que la empresa requiera, ¿vale? De hecho, uno de los problemas que hubo inicialmente era que en ocasiones el utilizar una aplicación de estas características en su versión gratuita permitía al proveedor de este servicio adquirir u obtener determinado tipo de información del cliente donde se estaba ejecutando. Vale, por eso es interesante conocer este tipo de cuestiones, ya que, bueno, pues no es que nos vayan a robar información de la empresa, pero sí que pueden, bueno, pues tomar ciertos datos que quizás no nos gustaría que fueran adquiridos, ¿no? Luego, a la hora de llevar a cabo las convocatorias y, pues eso, relanzar lo que son pues las reuniones virtuales y demás, pues lógicamente enviárselo solo a las personas que tengan que estar, que sean usuarios de confianza y sobre todo dejar las salas cerradas y que no pueda entrar nadie. Fueron muchos los casos bastante notables durante la pandemia. Bueno, y a día de hoy también en alguna reunión que han publicado en algún sitio que luego algún motor de búsqueda ha indexado por error o por un descuido, pues se ha colado gente. Algunas tan famosas como una de la Guardia Civil, donde pues alguien se metió y empezaron a publicar pues fotos de desnudos y demás, o también pues alguna reunión que se llevó a cabo en la Comisión Europea y pues se coló algún periodista y eso salió bueno pues por todos los medios de comunicación, ¿no? Y luego por defecto también deshabilitar lo que es el escritorio, el audio, el vídeo, ya que por descuido también se han visto pues contraseñas u otros datos liqueados en el escritorio de la persona que estaba pues publicando, organizando la reunión. Ya no voy a hablar de esos casos más casi cómicos, más que han revelado otro tipo de información, ¿no? Como pues amantes que se movían por detrás de la cámara o ese tipo de cosas. Pero bueno, precaución con estas cuestiones. Luego, evidentemente, sobre todo muy dirigido a aquellos que trabajan con soluciones web y que tienen que conectarse no solo a los servicios de la organización, sino que luego además tienen que interactuar con otro tipo de servicios de terceros, ¿vale? Pues esos accesos tienen que llevarse a cabo a través de canales cifrados, ¿de acuerdo? Es decir, lo mismo que hemos estado hablando con una VPN, es decir, yo puedo acceder a los servicios de la solución a través de la VPN, pero sin embargo, cuando voy a acceder a un gestor de contenidos que pueda acceder sin necesidad de la VPN, lo hago de una manera pues sin cifrar, ¿no? Sí que es cierto que ahora, pues por ejemplo, si yo quiero acceder a alguna página que tenga publicada en WordPress o en Blogger o en algún otro sitio, ya pues suele encontrarse con la implementación de HTTPS por defecto y ya nos conectamos vía cifra de tal manera que no sea factible, por ejemplo, alguien que pueda inspeccionar nuestra conexión que no esté cifrada, pues obtener, por ejemplo, lo que son las contraseñas, ¿vale? Lo mismo ocurre cuando nos conectamos a servicios, pues, por ejemplo, redes sociales u otro tipo de, por ejemplo, la gente que hace comercio electrónico a través de páginas como Amazon o otras páginas de reselling, pues evidentemente tratar de, si no podemos implementar medidas de seguridad por nuestro lado, como suele ser así en la mayoría de los casos, lo que tenemos que hacer es utilizar autenticación de doble factor o multifactor, ¿vale? Porque va a ser de las pocas cosas que nos vamos a poder llevar a cabo como medida de seguridad. De otro modo, si utilizamos la dupla de usuario y contraseña clásicas y por alguna razón de los muchos leaks que hay
por ahí se ven comprometidas esas credenciales, pues lógicamente tendremos un problema si caen en manos de un delincuente o de un atacante. ¿De acuerdo? Entonces, siempre utilizar el doble factor de autenticación, que bueno, lo repasaremos con un poco más en profundidad en la parte de usuario. Y luego también lo que, bueno, no está tan ligado a lo que es ciberseguridad, pero sí que está ligado a lo que es el cumplimiento normativo, sobre todo porque en determinados casos es necesario llevar a cabo el cumplimiento de este tipo de cuestiones. Pues, por ejemplo, en el caso de que estemos trabajando desde casa, también es necesario cumplir con la prevención de riesgos laborales y tener un entorno seguro, pero no desde el punto de vista de la ciberseguridad, sino que el trabajador se encuentre trabajando, valga la redundancia, de manera cómoda. Esto es obligatorio o así se consideraba en el decreto que ha salido para trabajar de manera, para regular el teletrabajo. Y habría que hacerlo, es decir, cuando tenemos un empleado en la propia organización tenemos que llevar a cabo este tipo de acciones y cuando están en casa, pues lógicamente también. Luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver el cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. ¿Vale? Si trabajamos con datos de carácter personal, deberemos pues cumplir todo lo relativo a estas dos normativas. Para ello, en muchos casos, si no tenemos, somos conscientes de que tenemos que cumplirlo, pues podemos ayudarnos de la página de la Agencia Española de Protección de Datos para ver si esto nos atañe a nuestra empresa o no nos atañe, ¿vale? Y luego también, pues, todos aquellos acuerdos de confidencialidad que sea necesario establecer entre la empresa y el usuario. Pensemos que en una modalidad de teletrabajo al empleado lo tenemos remotamente, es decir, él puede estar sacando fotos, puede estar sacando información, puede estar haciendo muchísimas cosas que no están controlando nuestros sistemas en el caso de que ese ordenador no se encuentre integrado en la arquitectura, en la infraestructura del negocio. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo podemos protegernos como empresa de que, pues por ejemplo, ante una fuga de información no genere un problema? Bueno, pues con un acuerdo de confidencialidad que recoja todas las cláusulas necesarias que den la protección suficiente a la empresa frente, pues, a una pérdida de información. Evidentemente, si hay un problema, pues habrá que evidenciar mediante un análisis o las investigaciones que sean pertinentes para atribuir el incidente a quien sea. Pero todo lo que es la penalización y demás estará recogido en los acuerdos de confidencialidad. Y lo mismo si trabajamos con información estratégica o de derechos de propiedad industrial o intelectual. ¿De acuerdo? Pues habrá que establecer una serie de cláusulas relacionadas con la protección de este tipo de información en el caso de que trabajemos con este tipo de información. Imaginemos que en la época de la pandemia pues había muchos laboratorios que estaban desarrollando la parte de vacunas y cuestiones relacionadas. Evidentemente, son una información muy estratégica en ese momento y seguro que todos los trabajadores que están desempeñando su actividad en las farmacéuticas estaban sometidos en el buen sentido de la palabra, a acuerdos de confidencialidad muy fuertes con respecto a la información que estaban trabajando u operando. ¿De acuerdo? Y luego, por último, aunque no menos importante, tal como comentaba al principio, pues las tareas de concienciación, ¿de acuerdo? Tan importantes y tan esenciales para que los trabajadores lleven a cabo esas tareas en sus casas de una manera razonablemente segura. En este sentido, ¿qué es lo que debemos llevar a cabo? Bueno, pues por un lado, establecer nuevas políticas de uso frente a este tipo de modalidad y darlas a conocer. Es muy importante que no apliquemos la existencia de una ley y que luego digamos eso de no conocer la ley no exime de su cumplimiento, porque en el mundo de la ciberseguridad tenemos que fomentar el conocimiento de las políticas o buenas prácticas. Recordemos que la diferencia entre una política y una buena práctica es que la primera es de obligado cumplimiento y la segunda no. De hecho, el incumplimiento de una política puede llevar sanciones y otro tipo de acciones que penalizarían una conducta no adecuada en este sentido, ¿no? Por ejemplo, establecemos una política de teletrabajo, pues lógicamente tenemos que indicar cómo se ha de llevar a cabo pues, unas buenas acciones para usar esta modalidad y conocer también cuáles podrían ser los problemas si no lo hacemos de manera correcta. En este sentido, en la página de INCIBE, en la sección de empresas, hay una política específica para que se puedan configurar o dar las instrucciones necesarias para implementar una política de teletrabajo. Luego, por supuesto, recordar cómo se deben proteger los datos personales en función de lo que nos indica la Agencia Española de Protección de Datos y el Reglamento de Protección de Datos.
¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque lógicamente, en función de cómo sea ese nivel de datos, en cuanto a si son datos especialmente protegidos o la captación que está regulada, pues los tendremos que proteger de una manera u otra, es decir, utilizar mecanismos de cifrado, indicar a los empleados cómo tienen que utilizar esos datos de carácter personal, etcétera. Otro elemento muy importante y esencial es entrenar a los empleados en la detección de amenazas. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si yo no soy capaz de identificar un phishing o algún otro tipo de incidente que me puede llegar a través del correo electrónico, va a ser bastante fácil que yo como empleado pues cometa un error, en la mayoría de ocasiones de manera no intencionada, ¿vale? De que me infecte o de información de la empresa o meta en un formulario usuario y contraseña porque no he sido capaz de reconocer el problema. Entonces, en este sentido, pues a través de diferentes herramientas, por ejemplo, GateCodeFi o, por ejemplo, la herramienta que está disponible dentro del kit de conciliación de INCIBE, que, por cierto, todas las herramientas de INCIBE son completamente gratuitas, van a permitir llevar a cabo acciones de entrenamiento para poder que los empleados puedan identificar este tipo de amenazas, ¿no? Luego también muy importante el facilitar un canal de reporting de incidentes que permita a un empleado, en el caso de que haya detectado, bien sea un incidente que realmente lo es o bien que pueda pensar que es un incidente, que sea el canal lo suficientemente ágil para evitar de que en caso de que se trate de un incidente real, pues no genere un problema mayor, de tal manera que pueda mitigarse lo antes posible. Pues bien sea un número de teléfono, sea un formulario. Habitualmente cuando se trata de reportar incidentes suele ser habitual disponer de varios canales de comunicación porque es probable que en algún momento pueda fallar algo. Y luego, por supuesto, pues en cuanto a los empleados, revisar todo lo que son los acuerdos de confidencialidad, sobre todo si la situación con el empleado cambia dentro de la empresa. Imaginemos un empleado que promociona o cambia de departamento y necesita trabajar remotamente y va a empezar a acceder a información mucho más estratégica, pues lógicamente quizás el acuerdo de confidencialidad que teníamos firmado inicialmente no sirva y sea necesario firmar otro, ¿no? Y con esto estarían un poco así de manera somera, a alto nivel, todo lo que son las recomendaciones de cara a llevar un teletrabajo seguro desde la empresa o el empleador o desde la organización, ¿vale? En el caso de un empleado, bueno, pues en muchas ocasiones es un poco lo mismo y, bueno, algunas de ellas ya las he ido adelantando. Pero comencemos por un poco en lo que es el entorno de trabajo, ¿vale? Es decir, tenemos que tratar de disponer de un entorno de trabajo similar al que podríamos tener en la oficina. Un entorno de trabajo seguro donde no tengamos pues USBs con información por ahí repartida por la habitación, incluso por la casa, de tal modo que evitemos la posibilidad de que terceros puedan acceder a esa información, robarla y demás, aunque sí que es cierto que todo ese trabajo se va a desarrollar desde casa, pero también es probable que estemos en un hotel, que estemos en una oficina de estas de coworking, que estemos en algún sitio donde un tercero pueda acceder ya no a extraernos o a robarnos el USB, sino simplemente a observar la pantalla y acceder a información o ver información que no debería estar disponible para sus ojos. En este sentido también son interesantes pues esos filtros de privacidad que se han vuelto también tan famosos tanto para los ordenadores que era para lo que había y también para los dispositivos móviles y que pues impiden a curiosos pues inspeccionar o hacer lo que se denomina el shoulder surfing para ver pues información que está presente en las pantallas, ¿no? Evidentemente, pues proteger las contraseñas y cualquier tipo de soporte que utilicemos para operar con el trabajo, ¿de acuerdo? Y bueno, esto se traslada también para la parte personal, de tal manera que, pues en el caso de las contraseñas, utilicemos un gestor de contraseñas o algún tipo de aplicación que nos permita garantizar la protección de las contraseñas sin evidenciar pues, una utilización insegura o tenerlas apuntadas en un papel o cualquier otro tipo de soporte que no sea el adecuado, ¿no? Y lo mismo para cualquier elemento que tengamos que proteger, pues lo que he dicho antes, ¿no? Relacionado con USBs o similar. Luego, pues los dispositivos, en este caso hablo de los propios portátiles, tablets o cualquier elemento que estemos utilizando para llevar a cabo el teletrabajo. Es decir, sabemos que están muy en el foco de los amigos de lo ajeno
y en muchas ocasiones, pues bueno, un portátil, sobre todo si se trata de ordenadores pues tipo Apple o Surface, que son pues muy golosos a manos de los delincuentes habituales o a ojos de los delincuentes habituales y que pueden suponer un problema si los roban y luego además un mayor problema si son capaces de acceder a la información que está dentro del propio dispositivo, mucho más cuando quizás se pueda tratar de información de carácter personal. Y en este sentido, pues viene lo siguiente, que es el cumplimiento de las leyes que regulan, que tiene que ver con la protección de los datos de carácter personal, ¿no? Bueno, seguramente nuestra empresa nos haya dado los instrumentos y las herramientas necesarias para proteger la información, pero también somos nosotros como empleados los que tenemos que conocer los requisitos que, si trabajamos con ese tipo de datos, tenemos que aplicar dentro de nuestra operación diaria, ¿no? Y luego, muy importante, en el ámbito de trabajo o entorno, pues lógicamente es importante no mezclar ocio y trabajo. En un primer lugar, sobre todo porque quizás si estamos pues entreteniéndonos, incluso no sé si a alguien le da por echar una partida, un juego, un ordenador personal que esté utilizando como modalidad bio, o sea, dispositivo propio para hacer la empresa, pues podemos distraernos y cuando nos envíen un correo malicioso, pues estar con la cabeza en otro lado y hacer clic y liarla, ¿no? Por lo tanto, es importante que cuando estemos trabajando, pues estemos trabajando y cuando no estemos trabajando, pues estemos haciendo con el ordenador lo que nos apetezca siempre y cuando no pongamos en compromiso con esas acciones pues los datos de la empresa o algún problema que pueda perjudicar a la organización, ¿no? Luego, en cuanto al acceso remoto, bueno, pues lógicamente ya lo hemos comentado un poco antes, es decir, la utilización de contraseñas robustas, pero esto no sirve, ¿vale? A día de hoy, pues tener una contraseña robusta es muy importante, ¿de acuerdo? Esos criterios que siempre damos de, pues una contraseña tiene que tener al menos 10 caracteres, con al menos 3 de los 4 grupos, mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, pero ¿qué ocurre si yo no soy capaz de identificar un phishing que me llega por correo electrónico que está suplantando a mi servicio de informática? ¿Vale? Pues lógicamente que yo puedo tener una contraseña súper robusta, un chorizo gigantesco, pero si lo meto en el formulario y lo mando, pues ya se lo he mandado al atacante, ¿no? Por eso el doble factor de autenticación, los factores de autenticación multifactor son tan importantes, porque a pesar de que si un empleado no ha sabido identificar la amenaza, pues al necesitar otro factor adicional o más factores adicionales, pues el atacante no va a poder seguramente acceder al sistema, al servicio para el que ha sustraído el usuario y la contraseña. ¿Vale? Luego también, esto es algo que puede resultar bastante perogrullo, pero es algo que nosotros desde INCIBE, incluso cuando era Inteco, desde el año 2007, siempre veníamos abogando los sistemas actualizados y las aplicaciones. Comentaros, y luego lo veremos con los incidentes que se reportan, es uno de los problemas más no voy a decir recurrentes, pero sí que más afectan a la ciberseguridad tanto en organizaciones como en equipos de los empleados. ¿Por qué? Porque esos sistemas con falta de actualización de seguridad son utilizados por los ciberdelincuentes con programas especialmente diseñados para explotar esas vulnerabilidades y pues acceder a los sistemas, infectarlos o que pasen al control de los atacantes. Por lo tanto, sistemas y aplicaciones actualizadas en cualquier dispositivo que utilicemos para trabajar de manera remota y sobre todo para no poner en riesgo a la organización, ¿no? Luego también, pues si trabajamos con datos de carácter personal, pues o no, es decir, es una buena práctica en cualquier caso el cifrar pues tanto dispositivos como soportes, es decir, si voy a utilizar un dispositivo con información profesional, pues lo más normal será tenerlo cifrado porque en caso de robo, sustracción o pérdida, quien lo encuentre a priori no va a poder acceder al dispositivo o le va a resultar mucho más complejo estando cifrado que sin estar cifrado. ¿Vale? Del mismo modo, y en relación con esto, importante llevar a cabo copias de seguridad de los sistemas, aplicaciones y los datos que contienen, porque ya sabemos que, por ejemplo, las infecciones por ransomware están a la orden del día. Si no tenemos una copia de seguridad de esos datos, va a ser difícil que los restauremos y, por ende, que podamos operar. Lo que ocurre que, bueno, ahora también tenemos, desde hace unos cuantos años, el famoso doble combo, donde ya no solo nos van a extorsionar por recuperar la información en el caso de que nos las cifren, sino que también nos va a extorsionar con hacerla pública en el caso de que nos la hayan
robar, ¿no? Bueno, y luego, por supuesto, también borrar de manera segura cualquier tipo de información y garantizar que es borrado y que no se puede recuperar, sobre todo cuando estamos hablando de información que sea bien estratégica o también datos de carácter personal. Luego, cualquier tipo de información que sea necesario compartir, bien con colegas del trabajo, bien con otro tipo de personas o otro tipo de organizaciones, hacerlo a través de los sistemas o las soluciones corporativas, ¿vale? No a través de redes externas o servicios externos que quizás puedan utilizar parte de esa información para otro propósito. En el caso de que tengamos que hacerlo porque no tenemos otra solución, bueno, pues habitualmente lo que deberíamos hacer sería pues cifrar dicha información con algún sistema no suficientemente robusto, ¿vale? No recomiendo utilizar exclusivamente las contraseñas de zip o similar, sino utilizar pues algún tipo de como Veracrypt, que es completamente gratuita, o cualquier otra, que hay decenas de aplicaciones, y compartir la contraseña por un canal seguro con la persona que lo tiene que descifrar, ¿vale? Eso si no nos queda otro remedio. Luego, en cuanto al acceso remoto, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Es decir, se tiene que priorizar el cable frente al wifi por el tema de los posibles ataques. Luego, además, como va a ser el usuario el que va a tener pues el router en su casa y yo como, por ejemplo, empleador no tengo ni idea de cómo está configurada su red, pues será responsabilidad también del usuario el configurar la seguridad pues, de los sistemas que utilice para conectarse a Internet. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un dispositivo que tiene habilitada la gestión remota del mismo, pues tendré que deshabilitarlo y cualquier otro tipo de tecnología que será aprovechada por un atacante para llevar a cabo cualquier tipo de acción delictiva. Si, por ejemplo, no tengo más remedio que utilizar Wi-Fi porque resulta que desde donde me conecto no soy capaz de disponer de un cable, que eso es bastante habitual, sobre todo si se trata de una casa un poco antigua, pues lógicamente tendré que habilitar aquellas funcionalidades que pues son un poco más inseguras, como por ejemplo el WPS o habilitar un filtrado por MAC, aunque tampoco es que sea una solución idónea porque se puede suplantar la MAC, pues crear una lista blanca. Es decir, al final tenemos que ser nosotros como empleados los que garanticemos la seguridad de la red. De hecho, hay muchas organizaciones que para llevar a cabo teletrabajo te mandan firmar una política de configuración segura de la red doméstica, ¿vale? De tal modo en que si ocurre algún problema, se le involucra tu dispositivo y un análisis forense evidencia que ha sido el ordenador doméstico el que ha provocado el fallo, pues lógicamente la atribución o la penalización será sobre el empleado que no respetó o no aplicó las medidas de seguridad en su domicilio tal y como se habían planteado. Y luego, pues también es muy importante verificar la seguridad en las comunicaciones antes de proceder a compartir, enviar cualquier tipo de información confidencial. Por ejemplo, ha habido algún ataque que hemos identificado donde se trataba de suplantar o habían tratado de añadir una VPN, un archivo de configuración de VPN en un equipo que realmente no se conectaba al servidor de la organización, sino que se conectaba a un servidor malicioso. Vale. Y luego por aquí tengo un repaso a lo que hemos visto, ¿vale? Utilizar una red privada virtual segura, utilizar una VPN en el caso de trabajar en un RDP, ¿vale? No voy a poner más énfasis en esto porque lo hemos visto y voy un poquito despacio y necesito terminar la presentación o casi toda la presentación. En ese sentido, otras consideraciones a tener en cuenta. Gestores de contraseña, que ya lo he mencionado, ¿vale? Como KeePass u otros. Yo siempre he dicho que no soy partidario de utilizar los gestores de contraseñas en la nube y, bueno, los incidentes pasados con LastPass, pues parece que me dan la razón en este sentido. Entonces, bueno, yo insisto en que me fío más de un sistema de gestión de contraseñas que yo pueda gestionar que no uno que esté tercerizado. Luego, pues aplicar configuración de seguridad para los equipos domésticos, ya hemos comentado. Luego, en el caso de que dispongamos de la posibilidad de teletrabajar, llevar a cabo un procedimiento de migración de ida y vuelta. Es decir, que si yo permito a un empleado teletrabajar desde su casa, esto era muy habitual en la pandemia, pues cuando vuelva al trabajo, si tiene que volver, que permita trabajar al empleado con la suficiente facilidad que no perjudique la usabilidad, es decir, que no tenga que hacer cosas raras en la oficina o viceversa, ¿no? Luego, por supuesto, llevar a cabo un análisis de vulnerabilidades, si es posible, tanto del equipo doméstico como de la red.
¿de acuerdo? Porque en muchas ocasiones, aunque esto sería más bien, estaría delegado para la organización, en muchas ocasiones también se han convertido en puntos de entrada para ciertas amenazas. Luego, utilizar el correo electrónico profesional para uso exclusivamente profesional. ¿Vale? Si lo utilizamos para uso personal, por ejemplo, para registrarnos en algún servicio, pues es probable o puede ser factible que ese correo se vea comprometido, pase a formar parte de alguna base de datos donde llegue algún tipo de ataque. Por ejemplo, un conocido durante un periodo que estuvo teletrabajando, pues resulta que le llegó un phishing de Netflix al correo profesional y estuvo a punto de meter el usuario y la contraseña, pero se dio cuenta de que se había registrado en Netflix con la cuenta personal, ¿vale? Y fue gracias a eso a lo que pues pudo responder frente a ese correo malicioso y no introducirlo. Pero si no tenemos claro o utilizamos todo para todo y no segregamos ese tipo de acciones, pues puede ser que los riesgos se aumenten, ¿no? Luego, en relación al tema de discos duros externos, pens y demás, hay que utilizarlos de manera segura, es decir, cifrando esos dispositivos y si utilizamos algún tipo de servicio en la nube, pues lógicamente tomar las precauciones necesarias si es un servicio gratuito y sin utilizar un servicio que dé las garantías y que los términos de uso y las condiciones estén alineadas con las necesidades de la empresa. Luego, si utilizamos WhatsApp, Telegram, Signal o cualquier otro tipo de aplicación para eh, el trabajo, bueno, pues tener en cuenta las consideraciones de seguridad que pueden tener esas aplicaciones en términos de privacidad y demás, ¿no? Ya no voy a que puedan espiar el tráfico, que sabemos que es bastante complicado, aunque no imposible, pero sí que en términos de privacidad, pues bueno, alguna conversación que hemos tenido con algún compañero, pues saca una captura de pantalla, se envía al otro, bueno, que sepamos ese tipo de consideraciones. Y luego, bueno, pues la implementación de soluciones de seguridad, ¿no? Para el trabajo en remoto y adecuadas a lo que la empresa requiera. Y luego, por supuesto, pues aplicar las medidas de privacidad en el trabajo necesarias que garanticen, bueno, pues el no revelar información a través de documentos que no han sido limpiados con los metadatos, no exponer información de la empresa y ese tipo de cuestiones. Para finalizar, pues unos pequeños datos relacionados con los balances de ciberseguridad CIBE, tanto del año 21 como del año 22. ¿Vale? En el año 2021 pues, gestionamos casi 110.000 incidentes de ciberseguridad, ¿vale? De los cuales pues, la mayor parte de ellos afectaban a empresas y ciudadanos. ¿De acuerdo? En este año 2022 pasado, pues han sido casi 10.000 incidentes más. De acuerdo, comentar en este sentido que dentro del top 3 de incidentes, pues se encuentran, por un lado, en el año 2021 el malware, el fraude y los sistemas vulnerables. Es decir, fijaros que aquí tenemos el tema de las actualizaciones que os comentaba antes como elemento muy importante. Y luego, bueno, pues tenemos la incidencia del malware, sobre todo del ransomware, que son los principales y que, durante la pandemia y tanta modalidad de teletrabajo que hubo, pues fue uno de los problemas que más se reprodujeron en ese momento, ¿no? Sin embargo, en el año 22 vemos que la vulnerabilidad de los sistemas ha pasado al primer lugar, el malware ha pasado al segundo, no, miento, perdón. El fraude sigue estando en primer lugar, el sistema vulnerable el segundo y el malware el tercero. Es decir, hay una prevalencia de el sistema vulnerable frente al malware, que bueno, tampoco es que los datos sean muy diferentes, pero bueno. Y luego, ¿qué fraudes y otros incidentes se pueden generar a través del teletrabajo? Bueno, pues los mismos que podemos sufrir si no estamos teletrabajando. ¿De acuerdo? Por un lado, suplantaciones, bien a través de los canales convencionales, como correo electrónico, SMS o llamadas telefónicas. Luego, pues también caer en lo que se denominaría, pues, en falsas aplicaciones o servicios gratuitos que no lo son y que hay algún tipo de aplicación o algún tipo de spyware que puede afectar con más o menor impacto a la seguridad de nuestros sistemas, luego los fraudes, bulos, el ransomware, etcétera. Vale. Y luego, por último, quería comentaros una aplicación también que tiene INCIBE, que es la herramienta de autodiagnóstico ligero, que para cualquier organización
de un tamaño, una dependencia tecnológica media, puede ser de mucha utilidad, ¿vale? Que nos va a permitir evaluar cuál es el riesgo de nuestro negocio en función de las tecnologías que utilicemos. Esta herramienta está basada o contempla tres elementos principales que toda empresa tiene que tener, que son las tecnologías, los procesos y las personas. Y nosotros podemos calcular a través de esta aplicación, sobre todo en lo que atañe a este webinar, pues lo relacionado con el teletrabajo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Podríamos seleccionar también dispositivos móviles y tal, que está relacionado, pero bueno, eso lo dejo ya para vosotros para que analicéis un poco esto. Esto lo hacen a través de un pequeño test muy sencillo que va a evaluar esas tres cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos pregunta, ¿cómo mantiene sus sistemas informáticos al día? Bueno, pues aquí tenemos que ser un poco sinceros. Yo voy a hacerme pasar por una pyme que, bueno, no tengo muchos conocimientos, pero algo sé. Y voy a decir que habitualmente subcontratan el mantenimiento informático. Mencionar que mediante estas preguntas, en la parte derecha vamos a ver una barra que es con el porcentaje de apetito de riesgo al que está expuesto nuestra organización en función de las respuestas que demos, ¿vale? Aquí pues puede subir o no subir en función de la contestación, ¿vale? ¿Tiene algún sistema de protección en sus ordenadores y lo utiliza? Bueno, actualmente pues todos los equipos suelen tener un antivirus instalado, ¿vale? Aquí ya vemos que ha subido un poquito, sigue siendo riesgo bajo. ¿Ha formado recientemente a sus empleados en ciberseguridad? Bueno, habitualmente les suele dar información para leer o, en el mejor de los casos, una charla. Yo voy a poner un intermedio y lo dejamos aquí. ¿Controla acceso a sus dependencias? Bueno, es una pregunta que irá en función de, de cómo sea la empresa, pero podemos poner los elementos que correspondan con la nuestra. ¿Tiene alguna política de gestión de contraseñas definidas? Habitualmente no suelen saber. Yo voy a decir que sí, que el usuario escoge su contraseña. ¿Cómo se deshace la información en los soportes y sistemas que no va a utilizar? Bueno, tenemos una destructora de papel, y el resto va a la basura, en el mejor de los casos, digo. ¿Tiene presencia su empresa en las redes sociales? Bueno, suelen tener cuentas redes sociales, pero las actualizan cuando hay algo importante. No suelen tener un servicio, pero eso tampoco es muy relevante. Aquí viene una pregunta que siempre suelen hacer y que la respuesta siempre es muy llamativa. Dice, ¿cuánto tiempo podría estar su empresa sin que los trabajadores puedan trabajar en remoto? Y habitualmente todas dicen menos de 4 horas. Y aquí es cuando, por ejemplo, hay que asentarles un poco y decirles, vamos a ver, si el corte se produce entre las 2 de la mañana y las 7:30, ¿hay algún problema? Bueno, no, si es a esa hora, no. Bueno, pues entonces tendremos que responder en otro orden, ¿no? Y todo en función de, bueno, de la dependencia y qué trabajo se desarrolla en el remoto, ¿vale? ¿Quién realiza las conexiones remotas a sus sistemas? Bueno, pues empleados acceden a una aplicación web sin utilizar, los empleados acceden de forma segura, los empleados pueden acceder a aplicaciones de internet remoto y usar escritorio remoto. Bueno, lo habitual suele ser esta respuesta. ¿Quién autoriza qué aplicaciones internas pueden acceder los teletrabajadores? Pues nuestro informático plantilla, la empresa de mantenimiento informático o, bueno, habitualmente algunos usuarios autorizados, ¿no? Suele ser la respuesta. ¿Tiene un plan B por si ocurre algún desastre que impida acceder a los trabajadores remotos? Pues en muchos casos no, es decir, tendrían que venir a trabajar en la empresa en el caso de que se pueda volver. ¿Vale? La empresa informática que tiene contratada tiene conocimiento específico en ciberseguridad. Ahora todas tienen experiencia en ciberseguridad, o eso dicen. Vale, y luego tiene firmados contratos con sus proveedores informáticos. Pues muchas veces dicen que sí, pero no recuerdan cuáles son las condiciones. Vale, bueno, esto es una pequeña encuesta y fijaros al final nos da el apetito o el porcentaje de riesgo al que está sujeto la organización en base a las respuestas. ¿Cuál es la parte positiva de esto? Bueno, que en función a esos tres elementos que he comentado antes, personas, procesos y tecnologías, podemos reducirlo en base a las recomendaciones que nos va a dar la propia herramienta, ¿vale? En cuanto a personas, en cuanto a procesos y en cuanto a tecnología, ¿vale? Nos da unas recomendaciones que debemos aplicar para reducir este riesgo. Luego, además, si con esto no es necesario y tenemos algún problema, alguna duda, siempre podemos ponernos en contacto con la línea de ayuda en ciberseguridad a través del 017 para que, bueno, podemos trasladar ahí bien un incidente de ciberseguridad, una pregunta que deseemos sacar relacionada pues, con algún servicio que no conocemos, incluso pues, alguna página con la que tenemos dudas, es decir, tienes una línea de ayuda para asesorar en ciberseguridad a empresas, ciudadanos y todo lo relacionado con el ámbito menor. También tiene canal vía WhatsApp, tenemos canal vía Telegram y con esto pues finalizaría mi charla y quedo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta,
alguna cuestión que queráis aclarar. Pues muchas gracias, Marco, por el webinar de hoy. Súper interesante todo lo que respecta a la ciberseguridad y sobre todo muy actual para los tiempos en los que estamos, en el que el teletrabajo pues, ha convertido ya en una herramienta más que disponemos, ¿no? Los trabajadores o prácticamente casi todos los trabajadores eh, hoy en día. Y vamos a dar unos minutos para ver si hay alguna pregunta, porque actualmente creo que no hay ninguna. Me imagino que los oyentes estarán asimilando un poco el webinar y revisando un poco pues qué dudas o qué consultas pueden hacerte. Mientras tanto, sí que me gustaría dejaros un enlace. Os lo voy a compartir a través del chat por si queréis dejarnos alguna reseña, como en otras ocasiones. Y aquí pues podéis dejarnos pues un poco vuestro feedback de lo que os parece pues los webinars. Si queréis pues tratar algún otro tema también nos lo podéis dejar y pues nos gustaría pues que tuvieseis ese, ese feedback con nosotros de cara pues a que podamos conocer un poco qué inquietudes tenéis o qué otros temas os gustaría tratar con nosotros en un futuro. Yo sí que creo que tenemos ya la primera pregunta. Me comenta que, bueno, esto lo habíamos dicho antes, que se habían incorporado tarde al webinar y que si se podrá acceder a la grabación del mismo. Comentaros como antes que sí, lo vamos a grabar, se os envía un enlace en unas horas para que podáis verlo y también lo tendréis en YouTube para que podáis verlo tantas veces como queráis en este caso. Por lo tanto, pues simplemente tenéis que esperar un poco ya pues a finalizar la tarde y os llegará en cuanto pues la propia aplicación haya generado el vídeo del webinar de hoy. No teníamos ninguna otra pregunta en este caso. Sí que muchas veces yo creo que tenemos cierta inseguridad de cara a lo que es un poco todo el tema del spam, phishing, que muchas veces pues no sabemos identificar correctamente y que eso nos provoca pues tener dudas respecto a si puedo contestar, si puedo entrar en un enlace determinado. No sé si tú nos podrías dar un poco más de información de cómo destacar un poco o ver un poco la veracidad de los emails que nos puedan llegar o de un posible enlace que nos pueda llegar para poder acceder o no. No sé si existen igual, si existen herramientas, ¿no? Que pueden checar un poco los links o decir, pues mira, igual en el propio cabecera del mensaje ya me está orientando a que no acceda a ese mensaje o que tenga ciertas imágenes que igual estén distorsionadas que no me hagan creer en la fiabilidad del mismo. No sé si igual nos podrías comentar un poco más, que es algo interesante y que nos llega, ¿no? Cada día o cada semana a todos los que disponemos de cuentas de correo. Sí, desde luego. La parte de spam convencional, es decir, de correo basura, lo es cierto que está muy bien solucionado en la mayor parte de sistemas de webmail más populares, pues Gmail, Outlook, Yahoo, etcétera. Pero los problemas cambian cuando montamos nuestro propio servidor de correo, ¿vale? Ahí la pesadilla se vuelve a hacer otra vez realidad. En ese caso, pues por ejemplo, los mensajes habitualmente fraudulentos, aunque ahora con la implementación, la erupción de la inteligencia artificial cada vez se parecen más a la realidad, por decir que son idénticos, resulta más difícil, pero sí que es factible llevar a cabo, por ejemplo, una inspección de los enlaces, por ejemplo, que nos llegan a través del correo electrónico. Por ejemplo, hay una herramienta que seguramente todos conoceréis que se llama Virus Total, ¿vale? Donde aquí, en el caso de que tengamos alguna duda de si el enlace que nos llega es legítimo o no, simplemente copiamos la dirección del enlace, vamos a suponer que esto es un enlace, bueno, que lo es, ¿de acuerdo? No, es suponerlo, lo introducimos Marco, aquí. perdona, por si quieres presentarlo para que lo puedan ver los Ah, oyentes, sí, es que no estás disculpa. compartiendo pantalla Sí, 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 y creo que igual así queda más claro, disculpa. perdona. Sí, 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 no, no. Perdón, que estaba pensando que estaba presentando. Ya lo decía Virus Total. En la opción de URL, copiando el enlace, eh,
aquí vamos a poder chequear si realmente se trata de un enlace legítimo o no. ¿De acuerdo? Tiene una herramienta de sandboxing con numerosos fabricantes que nos van a decir si se trata de un, bueno, aquí ya os informo, sería muy sorprendente que saliera algún enlace o alguna solución que indicara que era malicioso, pero si fuera un enlace malicioso, seguramente la mayor parte de las soluciones de seguridad de análisis que tienen aquí en Virus Total aparecería como malicioso. En este caso, veis 089. Esto, por ejemplo, es una estupenda herramienta para ese tipo de acciones. Luego, por ejemplo, tenemos dentro de la Google, la herramienta, iba a decir Google Box, pero se me escapa el inglés, las herramientas de Google. Tenemos la herramienta Message Header, que quizás aquí es un poco más, no voy a decir complejo, pero sí que necesitamos un poco más de pericia. Yo no voy a poner aquí un correo, voy a sacar directamente la cabecera de un correo de Google, no porque no quiero filtrar información, de ningún tipo. Entonces voy a acceder a este mismo, por ejemplo, a este de ARSYS del webinar, y estarían las opciones de los 3 puntitos del correo. A ver, lo voy a poner aquí porque si no, al final, que no voy a revelar nada, creo. Voy a andarme con cuidadito. Vale. Aquí mismo, dentro de esta opción de cualquier correo, si tenéis algún tipo de duda de saber si es bueno o no lo es, le damos aquí a su original, ¿vale? O mostrar original si lo tenéis en español, y copiamos toda la información que nos aparece por aquí. ¿De acuerdo? Le damos control C y lo pegamos por aquí. ¿De acuerdo? Pulsamos el botón de analizar la cabecera anterior y ahora nos van a salir una serie de indicaciones, ¿de acuerdo? Sobre todo tenemos que tener en cuenta el SPF, el de King y el de Mark, que son una serie de tecnologías y servicios o soluciones, vamos a decirlo, por no entrar en tecnicismos, relacionadas con la seguridad de los correos. Y si pasa estos 3 elementos, pues podemos considerar que estamos ante un correo legítimo, ¿vale? Esto es así, pero tampoco hay que tener la certeza de que es algo que nos va a servir para siempre. ¿Por qué? Porque si un atacante, un ciberdelincuente, se ha apropiado de una cuenta de una persona legítima, imaginad que este correo lo ha enviado alguien que se ha apropiado de mi cuenta de correo electrónico, de la de Marco Antonio Lozano Merino, desde que estoy analizando la cabecera, esto me va a parecer igualmente pasado, que ha sido verificado con estos mecanismos, y ahí ya tendríamos que analizar o ponernos en contacto con la persona para verificar si esto lo ha enviado él o no. Sobre todo estos ataques son muy propios de lo que se denomina el fraude del CEO, el Business Email Compromise, compromiso de la cuenta de correo electrónico, pero de momento, para lo que consultaba Fran en relación con los enlaces y alguna herramienta adicional para verificar la legitimidad de un correo electrónico, con estas 2 cositas, yo creo que para ir tirando es suficiente. Perfecto. Pues os he dejado los enlaces de las 2 páginas que Marco nos ha presentado, por si queréis ver un poco el funcionamiento o si queréis copiaroslo en favoritos y probarlo en un futuro. Ahí tenéis los enlaces y pues lo que comentaba Marco, ¿no? Es pues ir probando un poco lo que sería la información y chequear aquello que podéis tener consulta, duda respecto a si es legítimo o no en este caso. No tenemos más, bueno, no nos ha hecho todavía ninguna pregunta. Marco y yo estábamos comentando fuera del webinar un poco el tema de inteligencia artificial, ya que está tan de moda, que pues no sé si te gustaría comentarnos algo respecto a qué puede ser interesante respecto a la inteligencia artificial para protegernos o en caso contrario, si nos podemos proteger de ella misma, ¿no? Por redondear un poco más el webinar y dejar un poquito más de tiempo a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Bueno, pues en relación a la inteligencia artificial, lo cierto es que esta mañana había escuchado una noticia que antes no mencionamos. Creo que uno de los directores relacionados con la inteligencia artificial de Google
salió esta mañana o ayer comentando de que si hubiera sabido lo que iba a ocurrir con respecto a la evolución de la inteligencia artificial, no hubiera investigado porque no sabía el peligro que podía generar. A ver, yo creo que es como todo, ¿no? Al final, ante lo desconocido y todas las, bueno, ideas un poco apocalípticas que nos han metido en la cabeza en relación a este tipo de cuestiones, podemos pensar que se trata del demonio, ¿no? Como diría mis abuelos. Pero realmente yo creo que son cuestiones que hay que ocuparse de ellas, que no creo que sean de momento muy preocupantes, pero sí que es cierto que se pueden aprovechar, lo mismo que muchos servicios se aprovechan de manera legítima para aprovechar su utilidad, ¿no? Recordemos pues, las redes sociales que tienen muchas cosas interesantes, pero también tienen otras que no son tan interesantes o que pueden utilizarse para el mal, como llevar a cabo pues, prácticas abusivas, llevar a cabo ciberbullying, llevar a cabo grooming, distribuir malware, etcétera. Pues tendremos que ocuparnos de cómo se desarrollan ese tipo de servicios o soluciones, ¿no? A día de hoy existen muchas herramientas que te permiten generar información, pues, por ejemplo, el famoso ChatGPT, ¿no? Me permite generar información relacionada con eh, cuestiones que podemos preguntarle a la herramienta y que sea información que parece que ha sido desarrollada por una persona, pero también la misma inteligencia, no con ChatGPT, es decir, la misma inteligencia artificial, también la podemos utilizar para detectar aquellos problemas o aquellas cuestiones que han sido generadas con inteligencia artificial. Por ejemplo, un deepfake que ha sido generada con inteligencia artificial, podemos utilizar una inteligencia artificial para determinar si esa suplantación de esa persona ha sido generada con una IA, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión que sin duda estamos ahora mismo al principio del camino, pero que poco a poco y a medida que vayamos andando, pues tendremos mucha más información acerca de los riesgos o los peligros que pueda tener esto, ¿no? Por ejemplo, en ChatGPT, imagino que ya lo habrán corregido, pero si le decías que te construyera un payload, ¿vale? Para utilizar con un exploit escrito en C Sharp o en Python o en algún tipo de lenguaje, pues recuerdo que hace unas semanas te generaba el código, ¿no? Te decía, aquí tienes para una conexión inversa sobre el puerto X, tal, y te generaba el código, y bueno, pues ese tipo de cosas lógicamente también están ahí. Por ejemplo, para generar una noticia fake relacionada con la muerte de Biden, te generaba un texto tal, pero poco a poco los desarrolladores y sobre todo los que están a cargo de la inteligencia artificial van imponiendo limitaciones para que sea utilizada con uso legítimo, pero evidentemente también habrá quien pues lleve a cabo la inspección de los recovecos necesarios para utilizarlo de una manera que no sea tan legítima o para utilizarlo de manera completamente ilegal. Ujú. Porque sabéis un poquito de quién estábamos hablando, si no me equivoco, creo que es Geoffrey Hinton, que era uno de los padrinos de Sí, Google, ese. ¿no? Y ha sido pues una de las personas que pues ha cambiado de bando, ¿no? Por así decirlo. Ha sido pues mentor igual un poco de la IA y ahora realmente lo que es crítico, ¿no? De esto mismo, de, entre comillas, el monstruo que se ha generado con la inteligencia artificial. Pues no tenemos preguntas, parece que lo has explicado tú muy bien, que ha quedado todo muy claro en este aspecto. Esperemos que podamos seguir un poco pues los pasos que nos has indicado de protección, de seguridad y que pues si en el futuro hay alguna pregunta más, pues podamos volver a contar contigo para que nos puedas explicar o que podamos ampliar un poquito más de información o hacer una segunda parte de este webinar. Eh, como no nos llega nada, pues vamos a darlo por finalizado. Muchas gracias, Marco, por estar esta tarde con nosotros. Ha sido un placer tenerte como ponente y que nos hayas podido explicar todo respecto a la ciberseguridad. Y esperamos volver a contar contigo en próximos webinars o eventos que tengamos próximamente o durante el año contigo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, a los asistentes, por supuesto, por estar ratito con nosotros y a ti, Fran, por el hospedaje, como dicen los americanos. Muchas gracias. A ti, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Hasta luego, un saludo.